Rebeca, la hija de Esdras. En cuanto a la vida del maestro Yeshua de Nazaret, él pues era un hombre pobre en el sentido de que su situación económica era bastante precaria. Su nivel social en Nazaret no había sufrido menoscabo. Era uno de los jóvenes más destacados de la ciudad y casi todas las doncellas lo consideraban con gran respeto. Puesto que Yeshua era un espléndido ejemplar de robustez física y desarrollo intelectual, y teniendo en cuenta su reputación de líder espiritual, no es de extrañar que Rebeca, la hija mayor de Esdras, un rico mercader de Nazaret, descubriera que se estaba enamorando de este hijo de José y María. Primero le confió sus sentimientos a Miriam, la hermana de Yeshua, quien a su vez lo comentó a su madre. María, por supuesto, se alarmó mucho. ¿Es que iba ella a perder a su hijo ahora, cuando se había convertido en el indispensable jefe de la familia? Pues recordemos que el padre de José había muerto y como él era el hermano mayor de 9, entonces era el que se había encargado pues del sostenimiento de esta familia a una muy temprana edad. Se preguntaba María, ¿es que sus tribulaciones nunca tendrán fin? Ella pues se sentía una mujer muy atribulada. ¿Qué más podría ocurrir? También meditó sobre qué afecto podría tener el matrimonio para la futura carrera del maestro Yeshua. No muy a menudo, pero por lo menos de cuando en cuando aún recordaba el hecho de que Yeshua era un hijo de la promesa. Después de discutir el asunto entre ellas, María y Miriam decidieron tratar de enfrentarlo antes de que Yeshua se enterara, hablando directamente con esta joven Rebeca que se había enamorado de él, contándole toda la historia y explicándole francamente que creían que Yeshua era el hijo del destino, que había de convertirse en un gran líder religioso, tal vez el mismo Mesías, porque era que ellas creían que así iba a ser. María creía que Yeshua, su hijo mayor, iba a ser el Mesías que iba a ocupar el trono de David. Rebeca escuchó atentamente, estremecida y muy decidida que nunca a echar suerte con este hombre de su elección y compartir su carrera de liderazgo. Arguía consigo misma que un hombre de tan especial naturaleza necesitaba aún más que otros una esposa fiel y hacendosa. Interpretó la ansia de María por disuadirla como una reacción natural al temor de perder al jefe y el único sostén de la familia, pero sabiendo que su padre aprobaba pues su atracción por el hijo del carpintero, pensó que no tendría inconveniente en proveer a la familia con suficientes ingresos como para recompensar ampliamente la pérdida de las ganancias del maestro. Y tenía razón. Cuando su padre manifestó que así lo haría, Rebeca habló nuevamente varias veces con María y Miriam, pero al no conseguir su apoyo, decidió armarse de valor y acudir directamente a Yeshua. Así lo hizo, pues, con la cooperación de su padre, quien invitó a Yeshua a su casa para celebrar la celebración de los 17 años de Rebeca, de esta muchacha. Yeshua escuchó atenta y compasivamente la exposición de estos sentimientos, primero del padre de Rebeca y luego de ella misma. Replicó con gentileza que no había suma de dinero que pudiera rescatarlo de su obligación personal con la familia de su padre, de cumplir con el deber humano más sagrado, la lealtad a la propia carne y sangre de uno. El padre de Rebeca se sintió profundamente conmovido por las palabras con que Yeshua expresaba su devoción familiar y se retiró de la entrevista. Su único comentario a María, su esposa, fue:
no podemos tenerle como un hijo, es demasiado noble para nosotros. Allí comenzó esa extraordinaria conversación con Rebeca. Hasta ese momento de su vida, poca distinción había hecho Yeshua entre muchachos y muchachas, jóvenes y doncellas. Su mente estaba tan ocupada con los problemas de los asuntos terrenales prácticos y la fascinante contemplación de su carrera futura en los asuntos de su Padre. Estamos hablando del Padre real, del verdadero Padre celestial, que jamás había considerado seriamente la consumación del amor personal en el matrimonio humano. Se encontraba ahora frente a frente con otro de esos problemas que todo ser humano común debe enfrentar y solucionar. En verdad fue él tentado en todo según vuestra semejanza. Después de escucharla con gran atención, expresó Yeshua su gratitud por la admiración explícita de Rebeca de la propuesta, añadiendo: aliviará mis penas y me consolará todos los días de mi vida. Pero le explicó que no era libre de entrar en relaciones con mujer alguna, más ella de las de fraterno afecto y pura amistad. Repitió que su primero y supremo deber era para con la familia de su padre y que no podía albergar ideas matrimoniales hasta tanto no contemplara la tarea de la crianza de sus hermanos. Añadió luego: si en verdad soy un hijo del destino, no debo asumir obligaciones de por vida hasta que llegue el momento en que mi destino se haga manifiesto. Grande fue la desesperación de Rebeca, esta joven enamorada del maestro, y no hubo forma de consolarla. Y con el corazón adolorido insistió con su padre para que se fueran de Nazaret, hasta que finalmente él convino en mudarse a Séforis. En los años que siguieron, Rebeca no tuvo más que una respuesta para los muchos hombres que pretendían su mano en matrimonio. Vivía para un único propósito: esperar la hora en que a quien ella consideraba el más grande hombre de todos los tiempos, comenzara su carrera como maestro de la verdad viviente. Devotamente le siguió ella durante los años memorables de labor pública, estando presente, sin que Jesús advirtiera su presencia. Bueno, al menos el día de su ingreso triunfal a Jerusalén, y estuvo entre otras mujeres. Ella estuvo junto a María esa tarde fatídica y trágica en la que estaba el Hijo del Hombre en la cruz, porque para ella, como para incontables mundos en lo alto, Él era el del amor total, el más grande entre 10,000. Bueno, la historia del amor de Rebeca por el maestro se cuchicheaba en Nazaret y posteriormente en Capernaum. De manera que si bien en los años que siguieron muchas mujeres lo amaron así como lo amaban los hombres, nunca más tuvo que rechazar una oferta de amor y devoción de una buena mujer. Desde ese momento en adelante el amor humano por Yeshua se manifestó más bien como adoración y culto. Hombres y mujeres lo amaban devotamente por lo que él era, sin abrigar deseos de satisfacción personal ni de posición afectiva. Pero durante muchos años, doquiera por donde pasara, donde se comentaba pues la historia de la personalidad humana de Yeshua, y se relataba pues la devoción de esta joven Rebeca. Miriam, que bien conocía la historia de Rebeca, había visto a su hermano rechazar hasta el amor de una hermosa doncella sin darse ella cuenta del factor de su futura carrera de destino. Llegó a idealizar a Yeshua y a amarlo con un profundo y conmovedor afecto, considerándolo su padre y hermano a la vez. Estamos hablando de Miriam, una de las hermanas del maestro. Ella lo consideraba como su padre y hermano. Aunque tenía poco dinero, Yeshua sentía un extraño deseo de ir a Jerusalén para la Pascua. Su madre, pensando en su reciente experiencia con Rebeca, lo instó prudentemente en que emprendiera el viaje, aunque no estaba muy consciente de esto.
De lo que más deseaba Yeshua era de la oportunidad de conversar con Lázaro y hablar con Marta y María. Después de su familia, estas tres personas eran las que más amaba. Entonces aquí, bueno, aquí ya pasa el tema del amor, sí, pero pues es un amor por las personas, tanto hombres como mujeres. O sea, el maestro sí amaba a toda la humanidad, pero en este caso él no pudo llegar a amar a Rebeca como una mujer, es decir, con este amor pues de pareja, porque pues en realidad él no había venido a consolidar un matrimonio humano, ni mucho menos a dejar descendencia, porque pues era la demanda de parte del Gran Padre, porque pues su trabajo y su misión en esta tierra Urantia era muy diferente. Realmente pues esta fue una de las grandes tentaciones que el maestro, que pues en alguna conferencia yo he hablado que es una muy buena tentación, porque pues de todas maneras una muchacha, doncella, se enamora de él y pues se enamoró tremendamente a tal punto de que hizo todo lo posible por conquistar al maestro, pero pues no logró su cometido, porque el maestro fue firme en explicarle que esa no era su misión en esta tierra. Sin embargo, hasta donde ya se sabe, ella siguió fielmente al maestro y parece ser que nunca se casó, guardándose así siempre de esa manera. Bueno, entonces esta es una enseñanza que había prometido y que la estoy llevando acá, pues la estoy compartiendo en cumplimiento de lo que había dicho. Y pues no es como nos han dicho, que pues la verdad es que tergiversan tanto la historia del maestro y cuentan un cuento por aquí, cuentan otro por acá, al punto de llegar a atreverse a decir que el maestro llegó a tener un matrimonio con María Magdalena y hasta le atribuyen que tuvieron una hija. Bueno, lo del tal Santo Grial y todo esto que hablan, pero no, eso solamente son tergiversaciones, más manipulaciones. Recordemos que este mundo es un mundo lleno de mentiras, de engaños. Es mejor venir acá al Señor directamente, pedirle que nos revele sus verdades por medio pues de los reveladores de la verdad, como lo están haciendo en esta quinta revelación, en la cual encontramos, y yo personalmente encuentro, una gran cantidad de información tan fiel, tan buena, tan maravillosa, que por supuesto viene de los archivos del universo, donde pues no puede el hombre malintencionado torcer estos escritos, ¿no? Entonces pues realmente es bueno aprender de allá, de lo alto, es bueno aprender directamente del maestro, y gracias a los reveladores que están trayendo estas importantes informaciones por voluntad del Gran Padre. Así que el maestro no se casó acá con nadie, ni con María Magdalena, ni tuvo hijos, ni hijas, ni mucho menos. De haberse casado, de haber consolidado un matrimonio humano, pues lo hubiera hecho con esta joven, con esta doncella, esta muchacha pues ya apta para casarse. Tenía 17 años, el maestro unos 2 o 3 años mayor que ella, pero nunca llegaron a formar un matrimonio, porque pues no era el propósito. Entonces queda descartado por un lado y por otro de que el maestro tuvo una esposa como tal.